En 1846, en la ciudad de Potosí, Bolivia, se alzaba el monasterio de San Jerónimo, símbolo de seguridad de la ciudad durante siglos. Sus campanas despertaban a la gente por las mañanas, y las oraciones de las monjas traían paz a las calles. Pero una noche, las campanas sonaron sin que nadie las tocara. Ese zumbido abrió una profunda brecha no solo en las calles de piedra, sino también en el alma de las personas. Porque esa mañana, 38 monjas y decenas de niños habían desaparecido del convento. Todos se hacían la misma pregunta: ¿qué pasó esa noche? Si te interesa saber la respuesta, no te olvides de ver el video hasta el final, porque lo que vas a escuchar te revelará uno de los casos más misteriosos que se han enterrado en las polvorientas páginas de la historia. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos mientras desvelamos los secretos de estas historias, porque cada semana compartimos nuevos secretos que nunca antes habían salido a la luz. Y no lo olvides, a veces, descubrir la verdad puede ser más aterrador que ocultarla. Capítulo 1. Las campanas de San Jerónimo. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido. Juan 1:5. El día del suceso. En las primeras horas de la mañana del 12 de mayo de 1846, un murmullo invadió las calles empedradas de Potosí. En aquellos minutos grises, antes de que amaneciera, las campanas del monasterio de San Jerónimo comenzaron a sonar solas. Los cuerpos de bronce, sin que nadie tocara sus cuerdas, temblaban como si una mano invisible los golpeara con furia. Los golpes, primero lentos y sordos, luego con un ritmo cada vez más rápido, resonaron en el centro de la ciudad. Las piedras de la plaza de armas temblaron. Los comerciantes se detuvieron antes de abrir sus persianas y las mujeres se taparon los oídos con las manos. Los más ancianos se arrodillaron. Las campanas que suenan sin manos no traen misericordia, sino desgracia. Los más jóvenes, con miedo, pero animados por la curiosidad, se dirigieron hacia la puerta del convento. Las paredes de piedra de este edificio, a la sombra de la catedral, parecían aún más oscuras bajo la pálida luz de la mañana. Los guardias de la ciudad se abrieron paso entre la multitud y se acercaron a la puerta. Golpearon la pesada puerta de madera reforzada con bandas de hierro, pero no obtuvieron respuesta desde el interior. Al mirar por la pequeña rendija, solo se veía un atrio oscuro, ni luz de lámpara, ni movimiento. Las campanas seguían sonando sin cesar. En ese momento apareció el padre Esteban, párroco de San Lorenzo. Llevaba la sotana puesta a toda prisa, desarreglada, y tenía las ojeras moradas por la falta de sueño. Se acercó con pasos rápidos, murmuró una breve oración y luego señaló a los guardias: «Rompedla». Tras 3 fuertes golpes, el cerrojo se rompió y la puerta se abrió hacia adentro. El olor a humedad y moho se mezcló con el de cera y polvo rojo y salió al exterior. El patio estaba en silencio. El agua del Salsebil no fluía ni las sombras parecían pegadas a las piedras. La escalera que subía al balcón del coro estaba en completa oscuridad. Algunas personas valientes de entre la multitud entraron. Las celdas se abrieron una a una, todas las camas estaban perfectamente hechas, los hábitos de las monjas doblados y colocados en su sitio. Las sandalias estaban alineadas y los velos colocados en fila. Pero no se encontró ningún cuerpo. Las prendas conservaban la forma del cuerpo, como si alguien las hubiera dejado allí hacía un momento. Se fue al refectorio. Sobre la larga mesa había un pan a medio comer, una jarra volcada y platos con marcas de cuchillo. Parecía que habían abandonado la comida a toda prisa. En el extremo de la mesa se encontró una página de la Biblia con los bordes quemados. El versículo aún se podía leer: «El día del Señor vendrá como un ladrón en la noche». Parecían pasos de niños. Las huellas iban desde el patio hasta el pasillo, y de ahí hacia una pesada puerta. La puerta del sótano estaba cerrada con llave. Los cerrojos de hierro estaban echados desde dentro. Entre la multitud creció el murmullo: «¿Dónde están las monjas? ¿Dónde están los niños?». Nadie pudo responder, porque 38 monjas
y decenas de niños huérfanos habían desaparecido de la noche a la mañana. La búsqueda se prolongó hasta el mediodía, y cuando finalmente se rompió la puerta del sótano, se encontró en el interior una pequeña figura temblando en medio de la oscuridad. Una niña cubierta de tierra, con los ojos muy abiertos, María Isabel. Tenía 13 años. Gritaba a quienes querían tocarla, protegiéndose con los brazos. Tenía los labios secos, la voz quebrada, pero no decía ni una palabra. Sus ojos miraban al vacío, sin fijarse en nada. Lo que apretaba con fuerza en la mano era un trozo de cuerda medio roto. De él colgaban pequeños trozos de madera con restos de cuentas. La envolvieron y la multitud se quedó en silencio. Porque todos pensaban lo mismo. Si tantas monjas y niños habían desaparecido, ¿por qué solo esta niña había sobrevivido? El padre Esteban escribió, tembloroso en su cuaderno: las campanas sonaron sin manos. No hay ningún cadáver dentro. Solo una niña está viva. María Isabel. Se desconoce cómo se salvó. Los que esperaban en la plaza susurraban: quizás Dios la eligió. Otros se mordían los labios. ¿Y si fue el diablo quien la dejó? Al salir el sol, las campanas se callaron de repente. La ciudad contuvo la respiración. El silencio pesaba más que las campanas. Y en la plaza resonaba una sola pregunta: ¿por qué se salvó ella? Capítulo 2. La vida cotidiana de las monjas. En el silencio de la obediencia, también se oculta la voz del enemigo. Carta anónima, 1791. Antes del suceso. Las puertas del convento de San Jerónimo se abrían con las primeras luces del alba. El ritmo de las campanas siempre había sido una señal de orden para la gente que vivía en el centro de la ciudad. Al salir al sol, las monjas se arrodillaban en los bancos de piedra de la iglesia y entonaban himnos al unísono. Las melodías, que mezclaban el latín y el quechua, a veces se elevaban al cielo como una plegaria, y otras se convertían en un murmullo atrapado entre las paredes de piedra. Durante el día, el convento parecía un templo de disciplina y orden. Por las tardes, las monjas se ocupaban de coser, reparar las vestimentas de la iglesia y servir en la cocina, donde se preparaban sopas para los pobres. El mismo ritmo se repetía desde hacía siglos. Para los visitantes, todo parecía normal, todo parecía sagrado, pero a la sombra de las paredes de piedra, lejos de la vista de los habitantes de la ciudad, en horas intempestivas, había otro flujo que se mezclaba con este orden. A medianoche, las puertas de algunas celdas se abrían silenciosamente y unas pocas monjas seleccionadas bajaban por las escaleras de piedra. A estas reuniones secretas se les llamaba vigilia perpetua, la vigilia sin fin. En los registros oficiales no se mencionaba tal ceremonia. El número de participantes era limitado. En sus manos no tenían libros sagrados, sino otros textos desgastados. Los rostros inclinados a la luz de las velas murmuraban palabras desconocidas en lugar de los himnos habituales. Los sonidos que resonaban en las paredes se parecían más a otra llamada que a una oración. Madre Inés siempre estaba al frente de estas ceremonias secretas. La abadesa, con su carácter severo y su carisma, se hacía sentir en todos los rincones del convento. Tenía el rostro pálido y sus mejillas huesudas acentuaban sus sombras. Su mirada no se detenía en nadie durante mucho tiempo, pero en el momento en que se posaba sobre alguien, inspiraba obediencia. Su voz era autoritaria. Incluso las monjas más ancianas no hacían más que inclinar la cabeza en su presencia. Cuando se susurraba el nombre de Madre Inés en la ciudad, la gente bajaba la mirada. Sus decisiones eran indiscutibles. Cuando las monjas dejaron de repartir sopa en el mercado como solían hacer, se dijo: «Madre lo ha ordenado así», y se cerró el tema. Aunque los pobres esperaban durante horas frente a la puerta, nadie se atrevía a alzar la voz, porque todos sabían que la sombra de Madre Inés se sentía incluso en las calles empedradas de la ciudad. Entre las monjas, Sor Lucía también llamaba la atención. Sus manos se movían tan rápido mientras cosía que parecía que el hilo se anudaba solo. Pasaba horas en la biblioteca, descifraba fácilmente los textos en latín y no podía evitar escribir pequeñas notas en los márgenes de las páginas. Quienes la veían notaban la agudeza de su mirada.
Parecía más una escribana o una archivera que una simple monja. Sor Lucía era considerada la segunda al mando entre las monjas de San Jerónimo. No destacaba en las ceremonias, no era la que tomaba las decisiones, pero era una de las manos ocultas que hacían girar los engranajes de la orden. Se encargaba de tareas aparentemente sencillas pero vitales, como la selección de los niños, el registro en los libros y la transmisión de los símbolos. El liderazgo carismático pero autoritario de Madre Inés no habría podido mantenerse durante mucho tiempo sin una ejecutora práctica que la apoyara. Lucía llenaba ese vacío. Inés hablaba en voz alta y dirigía a la multitud, mientras que Lucía se encargaba de todos los detalles entre bastidores, en los archivos, en los preparativos del sótano y en la organización de las oraciones. Gracias a ella, Inés podía seguir siendo la líder intocable. Una de las personas que vivía bajo el estricto régimen del convento era la pequeña María Isabel. Esta niña callada de 13 años había crecido en el orfanato del convento. Cuando la viruela se llevó a su familia un día de invierno, las monjas la encontraron en el patio. El único recuerdo que le quedaba de su madre era un rosario hecho con pequeñas cuentas de madera, el último vínculo que le quedaba entre los dedos. Las cuentas eran rugosas y el cordón estaba desgastado, pero para Isabel era invaluable. Tenía un cuerpo físicamente delicado. Su baja estatura, sus brazos delgados y su mirada tímida la hacían parecer más frágil que sus compañeros. Su cabello castaño claro solía estar despeinado, pero el tono azulado de sus ojos llamaba la atención de todos. En esos ojos había un miedo constante. Rara vez alzaba la voz. Cuando hablaba con las monjas, la mayoría de las veces solo inclinaba la cabeza. Pero cuando estaba sola, cantaba canciones y hacía girar las cuentas de su rosario una a una. La personalidad de Isabel era una resistencia silenciosa. Su hábito más característico era apretar con fuerza el rosario cuando tenía miedo. Las marcas que dejaban las cuentas en su palma eran a menudo su única fuente de seguridad. En el convento, algunos veían su silencio como obediencia, pero en realidad ese silencio era la máscara de una profunda capacidad de observación. Isabel era capaz de percibir hasta el más mínimo detalle entre las paredes de piedra. A veces, por las noches, oía sonidos que nadie más escuchaba en los pasillos. Sonidos rítmicos que parecían pasos de niños o susurros procedentes de las piedras. No le contó a nadie lo que oía. Pero, atrapada entre el miedo y la curiosidad, comenzó a seguirles el rastro en secreto. Una noche, bajó hasta la puerta del sótano. El cerrojo de hierro estaba cerrado, pero sus pequeñas huellas quedaron impresas en el polvo del suelo. Por la mañana, las monjas que encontraron esas huellas guardaron silencio. Ninguna culpó a Isabel, pero ninguna dijo la verdad. Porque esas huellas conducían a un lugar demasiado peligroso como para explicarlo con la curiosidad de una niña inocente. Aunque los días en la ciudad parecían normales, esos pasos silenciosos y esas ceremonias secretas entre los muros de piedra del convento eran señal de que la oscuridad crecía, y en el centro de esa oscuridad, la sombra de Madre Inés se hacía cada día más grande. Capítulo 3. Falsa explicación. Los rumores que vienen de las montañas son el viento imitando las voces. Proverbio minero. Antes del suceso, Los rumores que circulaban alrededor del monasterio de San Jerónimo se habían extendido por todos los rincones de Potosí. Las mujeres del mercado hablaban de los cánticos que habían oído por la noche. Los niños se asustaban unos a otros diciendo: «Hemos visto una luz en el pasillo». Pero el corazón humano prefiere refugiarse en una explicación antes que en la incertidumbre. Al poco tiempo, comenzaron a circular por la ciudad explicaciones racionales sobre estos extraños sucesos. Un minero
se dirigió a la multitud frente a los vendedores de recipientes de cobre del mercado. Mientras trabajamos en las profundidades de la mina, el viento atraviesa los túneles, produce unos sonidos que a veces se asemejan al llanto de un niño y otras a los gemidos de una mujer. Es posible que las paredes del monasterio se hayan construido sobre antiguas cavidades. Los sonidos que oís no son más que juegos del viento. La gente asintió con la cabeza. Bajo la sombra del miedo, cualquier explicación razonable parecía un salvavidas al que aferrarse. Otro comerciante, mientras cerraba la persiana, le susurró a su vecino: «La luz que ven en las ventanas tal vez sea solo el reflejo de la luna. La piedra es brillante y crea juegos de sombras. El ojo humano se engaña fácilmente en la oscuridad». Estas palabras se repetían en todos los rincones de la ciudad. Incluso las madres que habían perdido a sus hijos parecían querer creer en estas explicaciones, porque aceptar lo sobrenatural dejaba un miedo que atravesaba el alma. Pero las historias del viento y la luz de la luna proporcionaban, al menos, un refugio para poder seguir con la vida cotidiana. Uno de los más afectados por estos rumores era el padre Esteban. Esteban era un sacerdote que se acercaba a los 40 años. Tenía el rostro severo, pero en el contorno de sus ojos se veían profundas arrugas, huellas del insomnio y la ansiedad. Llevaba años trabajando en el centro de Potosí, en la parroquia de San Lorenzo. La educación católica que había recibido desde niño se había combinado con una mente disciplinada. Se sabía de memoria las oraciones en latín y había enseñado a la ciudad cada estrofa de los himnos. Su punto fuerte era su meticulosidad a la hora de registrar la palabra de Dios. Anotaba cada acontecimiento en su cuaderno. Transcribía el desarrollo de las ceremonias y hasta una simple oración se convertía en un documento digno de mención. A los ojos del pueblo, Esteban era un sacerdote escéptico pero justo. Evitaba hacer referencia directa a los milagros y buscaba primero una explicación terrenal para cada acontecimiento. Por eso, cuando oyó la historia de que los sonidos del viento cantaban, detuvo su pluma por un momento. Quizás era cierto. Quizás esos murmullos que resonaban en las paredes del monasterio no eran más que juegos del viento. Esa noche, Esteban salió del monasterio y esperó. Escuchó el viento golpeando las piedras. De hecho, a veces los murmullos se parecían a voces humanas, a veces como un gemido, otras como una risa. Escribió estas líneas en su cuaderno. Los sonidos pueden ser juegos del viento. El miedo de la gente magnifica los poderes imaginarios. Al día siguiente, el ambiente en la ciudad parecía haberse suavizado un poco. Los niños corrían con más tranquilidad por las calles y las mujeres compraban en el mercado con menos susurros. Todos se engañaban a sí mismos buscando la paz. Quizás sea realmente el viento, decían. Pero en la oscuridad de la noche, en los pasillos de piedra del monasterio, ocurrió algo más. María Isabel estaba tumbada en su cama, con el rosario en la mano. Mientras contaba las cuentas una a una, sus párpados se volvieron pesados. Cerró los ojos e intentó dormir. Pero la quietud de la oscuridad se rompió de repente con un grito agudo. En ese momento, un sonido agudo surgió de las profundidades de las paredes. Un grito claro, doloroso e incontenible. Era la voz de una niña. El cuerpo de Isabel se heló, se envolvió en su cobija y contuvo la respiración. Cuando el grito cesó, se extendió un silencio sepulcral. Pero justo en ese momento se oyó un zumbido metálico. Las campanas del monasterio comenzaron a sonar solas. Las cuerdas, que nadie tocaba, se balanceaban en lo alto y el sonido del metal rasgaba la noche. El primer golpe fue pesado y lúgubre. Luego se aceleró. Las campanas hacían temblar no solo las paredes de piedra, sino también el pequeño cuerpo de Isabel. En los barrios periféricos de la ciudad se abrieron las ventanas. La gente se despertó sobresaltada y, mirándose unos a otros, intentó aferrarse a las historias del viento.
Pero ya nadie se dejaba engañar, porque el sonido seco del bronce no podía ser obra del viento. Esa noche, la misma pregunta resonaba en la mente de todos. ¿Cuál era el origen de ese sonido siniestro que provenía del monasterio? Capítulo 4. El libro prohibido. No añadan nada a lo que les he mandado, ni quiten nada de ello. Deuteronomio 4:2. Antes del suceso. La biblioteca del monasterio de San Jerónimo era uno de los rincones más silenciosos y lúgubres de la ciudad. Entre los gruesos muros de piedra, las estrechas ventanas que daban al cielo apenas dejaban pasar la luz. Las estanterías estaban repletas de libros acumulados durante siglos, himnos en latín, crónicas eclesiásticas, hagiografías, antiguas notas de sermones. La mezcla de olor a humedad y cera daba a todo aquel que entraba la sensación de que este lugar no solo guardaba el conocimiento, sino también secretos. A María Isabel se le solía mantener alejada de esta sala. Las huérfanas tenían prohibido entrar en la biblioteca. Se decía que los libros eran sagrados y que si caían en manos equivocadas se consideraría un pecado. Pero la curiosidad de Isabel crecía en medio del silencio. Una mañana vio un grueso volumen que se había caído de los estantes superiores. En la portada, donde debería haber habido una cruz dorada, había unos símbolos extraños. Las líneas se entrelazaban, formando formas oscuras en las que se perdía la vista al mirarlas. Levantó el libro con sus pequeñas manos. Pesaba más que un libro normal, como si en su interior no hubiera páginas, sino sonidos ocultos. Mientras limpiaba el polvo, se fijó en el título de la portada, Liber Tenebranum, el libro de las tinieblas. El corazón de Isabel comenzó a latir con fuerza. Al pasar las páginas, al principio encontró oraciones en latín y versículos conocidos. Sin embargo, a medida que avanzaba, aparecieron otros símbolos entre las líneas. La mayoría estaban escritos con manchas rojizas. Por las marcas abultadas, comprendió que no se trataba de tinta. Eran manchas de sangre seca, pero que aún parecían vivas. Los dedos de Isabel temblaron sobre la página. Las notas hablaban de acuerdos. Conocimiento a cambio de vida. Poder a cambio de recuerdos. Las frases no parecían dirigidas a Dios. Más bien, parecían un regateo, un contrato. La vida humana se intercambiaba como si fuera dinero, a cambio de acceder a información secreta. Isabel entrecerró los ojos mientras observaba las letras y un detalle le llamó la atención. La letra de algunas páginas le resultaba familiar. Letras finas y angulosas. Pertenecían a Sor Lucía, una de las monjas más calladas y obedientes del convento. Una idea se le ocurrió a la niña. Así que este libro está en sus manos. En ese momento, oyó pasos detrás de ella. Isabel intentó cerrar el libro con un movimiento nervioso, pero sus manos se perdieron en la pesada encuadernación. El padre Esteban había entrado por la puerta. La razón por la que Esteban estaba allí no era sencilla. No había venido a mirar el diario habitual de las monjas, sino a disipar sus propias dudas. Los rumores que se habían extendido por la ciudad durante días, los ruidos que se oían por la noche, los mendigos que desaparecían en la puerta del convento, todo ello se acumulaba en su cuaderno. Pero había un punto que le molestaba. Había oído hablar de la existencia de registros con el sello non licet entre los documentos guardados en la biblioteca, es decir, documentos prohibidos de exhibir. Esteban, aunque intentaba ser fiel a su voto sacerdotal, sabía que no encontraría la paz sin conocer la verdad. Sus ojos se fijaron en el libro que Isabel tenía en el regazo. A pesar de que la niña se echó atrás asustada, él tomó el libro. Sus dedos gruesos pasaron rápidamente las páginas. Las notas sangrientas escondidas entre las oraciones lo desequilibraron incluso a él. Y en medio de una página, sus ojos se quedaron paralizados. Allí había una escritura roja que parecía reciente. Esteban. El sacerdote contuvo la respiración. Las letras de la página brillaban con su propio nombre. Por un momento, se le doblaron las rodillas.
El bolígrafo se le cayó de la mano y el ruido al golpear el suelo resonó en las paredes de piedra de la biblioteca. Algo que había hecho años atrás, en su juventud, y que creía haber olvidado, regresó de las tinieblas de su mente. Mirando a los ojos a la madre Inés, había firmado un pergamino. Se lo habían presentado como un pacto para estar más cerca de Dios. Pero ahora, ver su nombre en ese libro demostraba que esa firma tenía un significado muy diferente. Isabel retrocedió asustada, con los ojos fijos en la monja, porque en ese momento el rostro del sacerdote no era el de un creyente, sino el de un pecador que temblaba ante el horror de ver su nombre en un libro maldito. Esteban cerró el libro y murmuró tembloroso: «Este libro no debería ser mío». Pero las letras manchadas de sangre entre las páginas ya habían sacado a la luz su pasado. No era solo un nombre, era el sello de un pacto secreto hecho en el pasado. Era el eco de aquel pergamino que había firmado años atrás, cuando era un sacerdote joven e inexperto, bajo la carismática sombra de Madre Inés. Lo que aquel día le habían presentado como el camino para acercarse a Dios, era en realidad un pacto a cambio de su vida. Y ahora, su propio nombre aparecía en las páginas de aquel libro maldito. Eso le susurraba que su vínculo aún no se había roto, que su alma seguía cautiva. Esteban tembló al intentar cerrar el libro. En ese momento, sintió la mirada de Sor Lucía, que estaba de pie en silencio detrás de él. Sus ojos eran como piedras que cruzaban el río, inmóviles, pero ocultando su profundidad. Esteban no pudo ocultar la ira que sentía. «Los rumores crecen en la ciudad, Lucía», dijo con voz severa. «La gente dice que las monjas ya no rezan, que están ocupadas con otras cosas. Gritan que los niños han desaparecido. Si eso no es mentira, ¿qué estamos defendiendo?». La voz de Lucía sonó con su tono tranquilo habitual. «La gente teme lo que no conoce, padre. Creen que lo que ven en la oscuridad es una maldición. Pero nosotros rezamos, eso es todo. El poder de los rumores es mayor que la verdad misma». Esteban se inclinó hacia adelante. Su voz se volvió más baja, pero más aguda. «¿Y qué hay de esos símbolos? ¿Las marcas grabadas en las paredes? ¿Las voces de niños que se oyen por la noche? ¿También vamos a considerar eso como rumores?». Lucía apartó la cabeza y desvió la mirada. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, como si fuera una maestra paciente tranquilizando a un alumno rebelde. Todo tiene una explicación. A veces es el viento, a veces es la imaginación, a veces es el miedo mismo. Para mantener vivo el espíritu del pueblo, debemos afrontar estas cosas con calma. Si nos dejamos llevar por el miedo, la ciudad se derrumbará por completo. Cuando Esteban escuchó estas palabras, sintió que su corazón se encogía aún más, porque cada frase que salía de los labios de la monja no estaba llena de devoción a Dios, sino de una resignación que normalizaba la oscuridad, y esa resignación le resultaba aún más aterradora que ver su propio nombre en el libro. No era casualidad que las notas al margen del Liber Tenebrarum estuvieran escritas con la letra de Lucía. Ella era como la memoria viva de la secta. Los nombres de las víctimas, los años ofrecidos, las recompensas recibidas, todo se había perdido entre sus líneas. Si Inés era una guía, Lucía era la cartógrafa de ese camino. En este sentido, era una de las personas que cargaba con el peso más grande de los secretos de la secta. Pero lo realmente aterrador era esto. Si todo lo que había escrito Lucía con su pluma era cierto, ningún niño de San Jerónimo había estado a salvo desde el principio. Capítulo 5. El guardián de las sombras. La codicia del hombre abre las puertas del infierno. Crónica del minero, 1810. Antes del suceso. En las calles empedradas de Potosí había un hombre que todo el mundo conocía, don Sebastián de la Vega. La mitad de las minas que explotaban las vetas más profundas de la ciudad le pertenecían.
Mientras los trabajadores sudaban en sus minas desde el amanecer hasta el anochecer, la fortuna de Sebastián crecía año tras año. Su palacio, su carruaje con incrustaciones de oro y sus donaciones a la iglesia estaban en boca de todos. Su fortuna fue la que reparó las pesadas piedras del monasterio de San Jerónimo, mandó fabricar nuevas campanas de bronce y proporcionó candelabros de oro. Gracias a él, las monjas podían satisfacer sus necesidades y, cuando se repartía pan a los huérfanos de la ciudad, a menudo se susurraba el nombre del donante. Por eso, la gente lo llamaba el protector del monasterio. Pero este patrocinio no era tan caritativo como parecía. La esposa de Sebastián, doña Mercedes, había estado postrada en cama durante años, y los médicos habían perdido la esperanza. Sin embargo, una noche su esposo la llevó en brazos al convento y permaneció ahí hasta la mañana siguiente. Días después, cuando volvió a caminar por las calles, todo el mundo se quedó atónito. Su cuerpo estaba sano y su rostro había recuperado su antiguo color. Solo había algo extraño en sus ojos. Su mirada era vacía, carente de vida. Reflejaba una profunda oscuridad. Los vecinos susurraban en secreto: «Ya no es el mismo». Don Sebastián parecía atribuir este milagro no a Dios, sino a su propia voluntad. En la plaza, ante sus amigos, gritó en voz alta: «El convento ha salvado a mi familia. Esas puertas se me abren porque he pagado mi deuda». Se le oyó decir. Parecía que su fortuna no solo provenía de la piedra y el metal, sino también de otro acuerdo invisible. Algunos lo vieron por las noches, envuelto en su capa negra, dirigiéndose con pasos pesados hacia el monasterio. No llevaba ninguna luz en la mano, pero su sombra se alargaba por las calles de piedra. Quienes lo veían cerraban rápidamente las ventanas y se rehuían mencionar su nombre, porque todos sabían que cruzarse con la sombra de Sebastián era como perderse en la oscuridad de la mina. Una mañana, al amanecer, la ciudad se conmocionó. Llegó la noticia al mercado. El cuerpo de don Sebastián había sido encontrado en el pozo de San Jerónimo. Tenía la cara mirando hacia arriba y los labios abiertos con horror. Pero lo más espantoso era que, en lugar de ojos, ya no había nada. Era como si el vacío se hubiera llevado también su alma. El cuerpo de don Sebastián, hallado en el pozo de San Jerónimo, sembró el pánico en el mercado de la ciudad. Algunos decían que no le debía nada a Dios, sino a otros poderes. Otros decían que solo era un hombre desquiciado que había preparado su propio fin. Pero había una verdad: ni siquiera el hombre más poderoso de la ciudad había podido escapar del castigo de San Jerónimo. Pero aún quedaban preguntas sin respuesta. ¿Por qué murió? ¿O por qué lo mataron? Capítulo 6. El precio de la sangre. La paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. El día del suceso. La noche en que desaparecieron 38 monjas y decenas de huérfanos, María Isabel de Castis estaba entre los niños que se preparaban para la ceremonia secreta en el sótano del convento. Con ojos cansados, miraba a su alrededor y observaba cómo los demás niños se movían con miedo. El agua y el pan que les daban solo les bastaba para sobrevivir. En realidad, se estaba preparando para el momento del sacrificio que se avecinaba. Mientras las monjas murmuraban sus oraciones, la luz de las velas dispuestas sobre el suelo de piedra proyectaba sombras temblorosas en los rostros de los niños. Madre Inés atravesó el grupo con pasos pesados. En su rostro había una serenidad dedicada no a Dios, sino a un poder completamente diferente. Se detuvo frente a Isabel y extendió la mano. La niña apretaba con fuerza en su mano el rosario que le había dejado su madre. Era su último recuerdo, su último refugio. Inés entrecerró los ojos y agarró con fuerza el rosario. Isabel intentó resistirse, pero no tuvo fuerzas. Tiró del cordón y las cuentas se desprendieron una a una, esparciéndose por el suelo de piedra. El sonido resonó en el sótano y ese eco provocó un gran temor en el corazón de Isabel.
En ese momento, algo se rompió dentro de la niña. Su fe se había hecho añicos. La esperanza de su corazón infantil se había desmoronado. Pero justo en ese instante, algo más nació en su interior: el deseo de sobrevivir. Mientras las cuentas de su rosario se perdían entre las piedras, una nueva dureza apareció en los ojos de Isabel. Su fe se había quebrado, pero su voluntad de sobrevivir era ahora más fuerte. ¿La salvaría esa voluntad o solo la mantendría en pie para que pagara un precio aún más alto? Capítulo 7. La confesión de Esteban. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa hallará misericordia. Proverbios 28:13. Antes del suceso. La sala de archivos del convento era más oscura que las demás estancias. En las estanterías se alineaban viejos libros, listas de donativos, gastos de velas y calendarios eclesiásticos. Esteban había entrado allí mientras investigaba los rumores sobre los niños desaparecidos y antes de encontrarse con la Sor Lucía, había escondido en su camisa un libro que le había llamado la atención. A primera vista, todo en el libro era normal: nombres de donantes, listas de provisiones recibidas, gastos de vino y pan. Pero en las últimas páginas del cuaderno había una sección aparte. El título estaba escrito en latín: Contribuyentes. A Esteban le temblaba la mano mientras leía las líneas. En esas listas figuraban los nombres de los aldeanos. Junto a ellos no había escrito dinero ni bienes, sino cosas mucho más aterradoras. 14 años de vida, recuerdos de alegría, recuerdos de la infancia, salud a cambio de un hijo. Era como si esas páginas fueran un libro de contabilidad que documentaba el sacrificio de las almas una a una. Esteban quiso tomar notas con su pluma, pero el peso de las líneas le hizo soltar el cuaderno. Este no es solo el cuaderno de los niños perdidos, sino el cuaderno del alma de toda la ciudad, pensó. A medianoche, Esteban estaba sentado solo en su estudio. Delante de él tenía el cuaderno de notas iluminado por la luz de una vela. Intentaba añadir una nueva línea a las notas que había tomado durante días, pero el lápiz le temblaba en la mano. La desaparición de los niños, las misteriosas ceremonias de las monjas, las deudas de vida escritas en los cuadernos. Todo ello se combinaba para hacer más pesada la sombra oscura de su propio pasado. En su juventud, cuando era un sacerdote recién ordenado, Esteban se había visto cautivado por la mirada carismática de Inés. Sus palabras no eran los consejos de una monja cualquiera, sino frases mágicas que parecían abrir las puertas de lo sagrado. Inés afirmaba estar más cerca de Dios que nadie, y decía que solo los elegidos podían poseer una sabiduría invisible. Una noche, le puso un pergamino delante, a la luz tenue. En el pergamino había una oración en latín, y debajo una línea en blanco. «Esto será la prueba más profunda de tu devoción a Dios», le dijo Inés. Esteban, aunque con vacilación, tomó la pluma y escribió su nombre debajo de la línea. A partir de ese momento, sus oraciones parecían tener un eco diferente, como si se hubiera levantado un velo. Veía más cosas, sentía más cosas, pero al mismo tiempo una inquietud se había arraigado en lo más profundo de su corazón. Ahora, años después, mientras miraba las páginas de su cuaderno, recordaba ese momento y se secaba las gotas de sudor que le resbalaban por la frente. Las líneas que había escrito se mezclaban. Empecé con esa firma: desde ese día no he tenido paz. Obtuve conocimiento, pero perdí mi fe. El camino que me mostró Inés no era el camino de Dios, y yo elegí ese camino por voluntad propia. Esteban dejó caer el lápiz. Mientras se cubría el rostro con las manos, un leve murmullo procedente de los pasillos le susurraba otro recordatorio. La secta aún lo vigilaba. Le ordenaban que guardara silencio, que no dijera nada. Pero el remordimiento que sentía en su interior se había convertido en un peso insoportable. Al cerrar las páginas del cuaderno, Esteban solo sabía una cosa: algún día tendría que pagar por ese pecado.
Y tal vez la única forma de salvarse era pagar ese precio con sus propias manos. Capítulo 8. La víctima de medianoche. Y sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Salmos 106:37. El momento en que ocurrió. Aquella noche quedó grabada en la memoria de María Isabel como una huella imborrable. Cuando se cerraron las gruesas puertas de piedra del sótano, solo titilaban las luces de las velas en el interior. Los niños fueron obligados a arrodillarse, uno por uno. Les ataron los brazos a la espalda y les vendaron los ojos con paños gruesos. El frío del suelo de piedra húmeda se les metía en los huesos. Isabel intentó sentir en la palma de la mano el trozo de hilo que le quedaba del rosario roto, pero estaba vacía. El único recuerdo que le quedaba de su madre ya no existía. Las monjas deambulaban a sus pies, entonando pesados cánticos. Las palabras comenzaban en latín y se mezclaban con sílabas quechuas. Sanctus, Pachamama, Vitae Precium. Los sonidos no eran una oración, sino más bien una invocación. El humo pesado del incienso ahogaba la respiración de los niños y sus toses secas se mezclaban con el ritmo del ritual. De repente, dos monjas arrastraron a un niño pequeño de su sitio. El pequeño cuerpo se retorció sobre el suelo de piedra y de sus labios salieron gritos ahogados. Las monjas le taparon la boca y le echaron la cabeza hacia atrás. Sus espasmos se debilitaron y luego cesaron por completo. La inmovilidad del cuerpo añadió un peso aún mayor al silencio del sótano. El corazón de Isabel latía tan rápido que le resonaba en los oídos como un zumbido. Luego le llegó el turno. Madre Inés caminó lentamente, los bordes de su túnica arrastrándose por el suelo de piedra. En su rostro no había ni piedad ni ira, solo la fría aceptación de lo inevitable. Sostenía un cuchillo oxidado en la mano. Lo apoyó en el cuello de Isabel. La niña cerró los ojos e intentó susurrar fragmentos de la canción de cuna que su madre le cantaba. Sus labios se movieron pero no salió ningún sonido. Cuando el frío del cuchillo penetró en su piel, las lágrimas brotaron de sus ojos y cayeron sobre el suelo de piedra. Y en ese momento, se oyó un zumbido que hizo temblar las piedras del sótano. El sonido metálico del bronce rasgó la oscuridad. Las campanas del monasterio comenzaron a sonar sin que nadie las tocara, como si un aliento invisible las hubiese despertado. El primer golpe fue un golpe que le atravesó el pecho, y los siguientes se multiplicaron rápidamente. El sonido no solo hacía vibrar las paredes, sino también los huecos entre las piedras, destrozando el murmullo de los cánticos. Los gritos de los niños se ahogaron en ese zumbido, como si sus voces hubieran sido silenciadas deliberadamente. Y la única seguridad que resonaba en el sótano aquella noche era como las palabras de un versículo escrito hace siglos. Porque Él dará órdenes a sus ángeles para que te protejan. Salmo 91:11. Capítulo 9. La llegada de la oscuridad. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Juan 10:10. Después del suceso. En el sótano, los recuerdos de Isabel se mezclaban. Había cerrado los ojos y se había acurrucado sobre sí misma. Sus sollozos resonaban en la fría superficie de las piedras, y hasta su propia respiración le resultaba extraña. Los gritos, los cánticos y el zumbido del bronce se habían convertido en un único murmullo. Cuando entreabrió los ojos, vio que las vestiduras de las monjas se arrastraban por el suelo. Algunas estaban arrodilladas una al lado de la otra, con la cabeza inclinada hacia adelante. Otras avanzaban hacia la oscuridad como si caminaran hacia el fuego. Los vestidos de tela fina de los niños parecían abandonados sobre las piedras, sin que se pudiera distinguir quién tenía cuerpo y quién no. Había marcas en las paredes. Isabel siempre había pensado que eran humedad, pero aquella noche las marcas brillantes no se apartaban de su vista. No sabía si las líneas estaban dibujadas con sangre o si eran un engaño de sus ojos. Se presionó los ojos con los dedos. Quería dejar de ver. No recordaba cuánto tiempo había pasado. Quizás minutos, quizás toda una vida. Lo único que sabía es que cuando se hizo el silencio, todos habían dejado de respirar.
En medio de ese silencio, solo quedaban sus propios sollozos. Los detalles de lo que ocurrió aquella noche nunca se aclararon. En la memoria de Isabel solo quedaron fragmentos, trozos de tela pegados a las piedras, un brillo seco en las paredes, un fuerte olor a quemado y, por encima de todo, un único sonido que aún resonaba en sus oídos. Un coro que no parecía humano, sino divino, pero desconocido. Nadie sabía realmente qué había terminado o qué había comenzado aquella noche. Incluso Isabel, cuando cerraba los ojos, seguía oyendo ese zumbido. Capítulo 10. El convento en el corazón de la ciudad. Los registros de 1620 indican que el convento se construyó sobre los restos de un antiguo templo indígena, Archivo Eclesiástico de Potosí. Para los habitantes de la ciudad, el convento de San Jerónimo no era solo un conjunto de muros de piedra. Era como una marca grabada en el corazón de Potosí. Un día en el que no se oían sus campanas era un día incompleto. Durante siglos, cuando llegaba la escasez, las monjas rezaban. Cuando se propagaba una epidemia, abrían sus puertas, repartían pan y sopa caliente a los huérfanos. Si hay convento, la ciudad está a salvo, decían los ancianos, hasta que las puertas se cerraron para no volver a abrirse. En los últimos meses, las mujeres del mercado esperaban en vano a la puerta. Los pobres, que antes se calentaban con las sopas de las monjas al volver del mercado, ahora se sentaban durante horas frente a los escalones de piedra sin oír ni un solo ruido en el interior. Las campanas solo sonaban en las ceremonias oficiales, pero aparte de eso, el monasterio ensombrecía la plaza con su silencio. Los rumores se multiplicaban entre la gente. ¿Es la casa de Dios o el nido de la maldición? El padre Esteban había empezado a llevar un pequeño cuaderno para anotar los rumores que aumentaban cada día. En sus líneas escribía las sospechas de los comerciantes del mercado, las pesadillas de los niños, los inquietantes murmullos que las mujeres oían en la puerta. Las anotaciones del cuaderno eran como un libro de testimonios, pero cada línea también agravaba una sombra, porque Esteban ya lo sabía. Lo que se escondía entre las piedras del convento no era un silencio cualquiera. María Isabel, por su parte, se había convertido en un fantasma ante los ojos de la ciudad. Desde el día en que la rescataron del sótano, había dejado de hablar. Los que pasaban junto a ella en el mercado rehuían mirarla a la cara y solo se fijaban en las cuentas rotas del viejo rosario que llevaba en las manos. En los ojos de la niña había tanto miedo como un secreto cargado. Era como si mientras las palabras no salieran de su boca, la ciudad se volviera más pesada. Su silencio suscitaba aún más preguntas que la ausencia de las monjas. La gente se reunía en la plaza y miraba la puerta del convento susurrando. ¿Qué hay detrás de esa puerta? Algunos decían haber visto luz entre las piedras. Otros afirmaban haber oído un canto religioso en mitad de la noche. Pero nadie se atrevía a acercarse a la verdad, porque todos tenían el mismo miedo grabado en el corazón. Ese vacío en medio de la ciudad no era realmente un vacío. Y por eso las líneas que Esteban había escrito en su cuaderno eran una advertencia para la ciudad. Ya no podemos confiar en esta estructura que se alza en medio de nuestro corazón. San Jerónimo se había convertido en una herida en el corazón refugio de la ciudad. ¿Seguiría sangrando esta herida o se cerraría? Capítulo 11. Voces en la oscuridad. El temor del hombre le tiende una trampa, pero el que confía en el Señor será exaltado. Proverbios 29-25. En las calles de Potosí, la frontera entre el día y la noche se había difuminado. Incluso a mediodía, la gente aguzaba el oído y caminaba inquieta, como si un sonido sordo fuera a surgir de entre las piedras. Las mujeres que vendían verduras en el mercado contaban que, a primera hora de la mañana, habían oído cantos religiosos que provenían del interior del convento. No se parecían ni al latín ni al quechua, sino que eran murmullos que mezclaban un poco de ambos idiomas. Los aprendices afirmaban haber oído risas de niños resonando en las estrechas calles. Tras las risas, se producía un silencio repentino,
como el último suspiro de alguien estrangulado. Una mañana, un hombre de los barrios periféricos de la ciudad gritó con voz desgarrada en la plaza del ayuntamiento. Decía que su hija había desaparecido. La última vez que la habían visto, estaba junto a los mendigos a la puerta del convento. El hombre gritaba entre lágrimas: «Las monjas se la han llevado». Entre la multitud, las miradas se desviaban y los labios se sellaban. Nadie se atrevió a testificar. Hubo quienes dijeron que tal vez la niña se había escapado, pero esas explicaciones no bastaron para aliviar el miedo que se había apoderado del corazón de la gente, porque la niña desaparecida era solo una de las decenas de niños que se mezclaban entre las piedras de San Jerónimo. El padre Esteban, con su pluma temblorosa, escribió una línea más en su cuaderno. Este silencio no puede ocultar la verdad. Por mucho que lo oculten, las piedras no callarán. En ese momento, María Isabel se despertaba sobresaltada de su sueño nocturno. Se aferraba a su edredón con sus pequeñas manos, pero ni siquiera cerrando los ojos podía librarse de las imágenes que veía. En su mente se reproducían escenas fragmentadas, símbolos grabados en las paredes, cuerpos de niños alineados uno al lado del otro, sangre derramada sobre el suelo de piedra. Cuando sentía sus dedos rozando la piedra, era como si las manchas secas volvieran a humedecerse. Los recuerdos regresaban poco a poco, pero no formaban un todo. Su memoria se había convertido tanto en una carga como en la misteriosa brújula de la ciudad. Estos recuerdos fragmentados que volvían a la mente de Isabel abrían la puerta a una gran verdad. Pero, ¿qué había detrás de esa puerta? ¿Era una casualidad lo que la había mantenido con vida? ¿O había sido una elección consciente? ¿Estaba la ciudad preparada para conocer la respuesta a estas preguntas? Capítulo 12. El silencio eterno de San Jerónimo. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Mateo 24, 5. La ciudad seguía temblando, a pesar de que habían pasado varios días desde los acontecimientos. Las voces de los vendedores en la plaza de armas se habían apagado. Los martillos caían sin ganas en las manos de los herreros. La gente hablaba en susurros y al caer la noche cerraba las puertas temprano. Los niños no jugaban, sino que se aferraban a las faldas de sus madres. La alta fachada de piedra del convento permanecía como una sombra incluso bajo el sol del día. Los que miraban hacia el campanario decían que aún veían allí una figura blanca, pero nadie se atrevía a confirmarlo en voz alta. María Isabel estaba recluida en una pequeña habitación de la iglesia. Esta niña de 13 años, en lugar de la alegría propia de su edad, tenía en los ojos las huellas de un horror indescriptible. No habló durante días. Luego, como si estuviera entre el sueño y la realidad, comenzó a susurrar algunas palabras. Había marcas en la pared. La sangre estaba caliente. Los niños gritaban. Estas palabras eran fragmentadas. Esteban, que las escuchaba, no podía darle sentido. Pero las piezas eran lo suficientemente claras. Aquella noche había sido real. Esteban consideraba que quedarse al lado de Isabel, después de aquella maldita noche en el convento, no era un deber, sino casi una expiación. La niña, asustada por la oscuridad, se acurrucaba en las esquinas y se despertaba sollozando en sueños. El sacerdote se sentaba a su lado cada vez y le acariciaba suavemente el cabello con los dedos, como si rezara. Isabel, aunque al principio se sobresaltaba, con el tiempo comprendió que esos toques no eran más que una muestra de cariño. Con el paso de los días, las miradas silenciosas dieron paso a una costumbre segura. Isabel ya podía cerrar los ojos cuando Esteban estaba a su lado, y cuando se negaba a comer, solo las miradas pacientes de él la convencían. Para el sacerdote,
ese vínculo no era solo para consolar a una niña. Mientras cargaba con el peso de sus propios pecados, la presencia de Isabel era para él una especie de segunda oportunidad. Escuchar la respiración de aquella niña le susurraba a Esteban que Dios aún lo cuidaba. Cuando el miedo en los ojos de Isabel fue sustituido poco a poco por la confianza, el sacerdote comprendió profundamente que proteger a aquella niña era la única forma de salvar no solo su vida, sino también su alma. Pero cada fragmento que Isabel susurraba se acumulaba en el corazón de Esteban como una piedra cada vez más pesada. Los niños gritaban, había marcas en la pared. El sacerdote sabía en su interior que se acercaba un enfrentamiento. Una tarde, Esteban se quedó a solas con la niña en el patio de la iglesia. Aunque Isabel apartó la mirada, por un momento se le escaparon unas palabras. Esteban las escuchó con atención. En su rostro no había más que determinación. Esa noche, escribió una última línea en su cuaderno. Esta carga ya me pertenece. Esteban no contó a nadie su última conversación con Isabel. A la mañana siguiente, el sacerdote salió ante el pueblo, pisando las piedras de la plaza de armas. La multitud lo observaba en silencio. Esteban se llevó la cruz al pecho y dijo con voz firme: «Entraré en San Jerónimo. Si no regreso en 3 días, no se acerquen a la puerta. Nada de lo que veáis allí os pertenecerá. Si no regreso, escribid a Roma, avisad al arzobispo, pero no traspaséis esa puerta». La gente se santiguó temblorosa. Algunos no pudieron contener las lágrimas, otros quisieron postrarse a los pies del sacerdote. Esteban no miró a nadie, solo se volvió hacia Isabel. La niña sintió con la cabeza entre lágrimas. En ese momento, fue como una escena de despedida silenciosa entre ellos. El sacerdote caminó con paso pesado hacia la puerta de hierro del monasterio. Abrió la puerta mientras el murmullo de la gente crecía a sus espaldas. El aire húmedo que salía del interior llenó la plaza. Esteban se volvió por última vez antes de cruzar el umbral. No lo olviden, recen, no hagan nada más. Luego, se cerró la puerta. La ciudad contuvo la respiración durante 3 días. Al caer la noche se oían murmullos tras las piedras, a veces un coro que parecía un canto divino, a veces el grito ahogado de un niño. La gente no se acercaba a la puerta. Los puestos del mercado no cerraron, pero nadie compró nada. No se golpearon los martillos, no se encendieron los hornos. Todo el mundo se limitó a esperar durante 3 días. A la mañana del tercer día, la puerta se abrió con un chirrido. Esteban salió. Caminaba, respiraba, pero no pronunciaba ni una sola palabra. Cuando quería hablar, se le trababa la lengua. Solo levantó la cruz, miró a la multitud y luego, inclinando la cabeza, pasó junto a ellos. Lo que vieron en sus ojos era una profundidad que nadie se atrevía a describir. Isabel corrió hacia él entre la multitud. Con sus pequeñas manos agarró la sotana del sacerdote. Esteban se inclinó y le hizo la señal de la cruz en la frente. Acarició la cabeza de la niña con ternura, pero volvió a quedarse sin palabras. Caminó junto a Isabel hacia su casa, la iglesia. Ese silencio se había convertido en su sello y en la maldición de la ciudad. Mientras Esteban e Isabel caminaban juntos entre la multitud hacia la iglesia, la ciudad los observaba en silencio. La gente veía en sus pasos las huellas tanto del miedo como de la salvación. El sacerdote no podía hablar, pero su ternura y su determinación resonaban como un sermón. Isabel, mientras caminaba a su lado, no se sintió sola por primera vez. Ya no era una niña superviviente, sino un alma protegida. Poco después se envió un informe oficial a Roma. Los escribanos del cabildo añadieron a los archivos secretos las notas de Esteban. Se han producido acontecimientos extraordinarios en el convento. La comunidad ha desaparecido y la seguridad del edificio es peligrosa para la población. El arzobispo estampó su sello y la decisión fue definitiva. San Jerónimo se cerraría para no volver a abrirse jamás. Se colocaron pesadas cadenas de hierro en la puerta,
El suceso se anunció al pueblo como una epidemia de peste. Años más tarde, cuando un terremoto sacudió la ciudad, los muros de piedra del monasterio se derrumbaron, el campanario se derrumbó y las bóvedas quedaron enterradas bajo tierra. La gente dijo, Dios lo ha cerrado con sus propias manos. Nadie se opuso, nadie pisó entre las piedras derrumbadas. Ese lugar se convirtió poco a poco en dominio de las malas hierbas y el silencio. Esteban continuó su vida como sacerdote. No podía predicar porque no podía hablar, pero su pluma seguía siendo poderosa. Pasaba los días escribiendo notas, advertencias, oraciones. Sus escritos se enviaban a Roma, donde la mayoría acababan en estantes polvorientos de los archivos. La gente lo veía de otra manera. Un hombre que no hablaba, pero que rezaba con los ojos. Los niños se sentaban en sus rodillas y él les hacía la señal de la cruz con las manos. Se había convertido en un maestro sin palabras, un pastor silencioso. Para Isabel, Esteban era una figura paterna. Creció a su lado y encontró paz en su silencio. Recibió formación religiosa y se convirtió en una monja respetada. El tiempo pasó y nacieron nuevas generaciones. La gente no dejaba de susurrar en el mercado. En San Jerónimo, una vez las campanas sonaron sin manos, las monjas desaparecieron y un niño se salvó. Los niños, mientras jugaban, se asustaban unos a otros gritando, «El convento te va a llevar», y las madres les pedían que se callaran. Aunque se le llamara epidemia de peste, entre las piedras de la ciudad aún permanecía en pie una única verdad. Un sacerdote, a pesar de haber perdido el habla, protegió a su pueblo a costa de su vida. Una niña logró sobrevivir en medio de la oscuridad.